Bueno, jóvenes, entonces vamos a hablar de optimización de funciones bivariables. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando estábamos derivando en términos de una sola variable, nosotros llegamos a un punto donde hablamos de los puntos críticos, de los máximos, que crecimiento, decrecimiento, eso es optimizar. Cuando yo encuentro un máximo o un mínimo en una función, yo la estoy optimizando. O sea, realmente la gran aplicación de la derivada es esa, el poder optimizar una función, el poder hallar sus puntos máximos o mínimos, teniendo presente que esos puntos máximos o mínimos se pueden llevar a un modelado de funciones. Entonces, ahora que estamos en derivadas parciales, pues vamos a ver el proceso, pero de una manera pues más simple, porque el curso no contempla que ustedes grafiquen. Entonces, inicialmente vamos a ver optimización de funciones bivariables y eso lo vamos a hacer a través del concepto del discriminante. No lo olviden. Esto es optimización a través del concepto del discriminante. Entonces resulta que ustedes tienen ya en Teams montada una guía de trabajo, está con letra mía donde está toda la parte teórica. En esa parte teórica nos hablan de cómo podemos efectuar el proceso de derivación y cómo podemos encontrar los puntos máximos y mínimos a través de este criterio, el criterio del discriminante. Entonces hablemos de cuál es la fórmula del discriminante. El discriminante nos dice que es fxx por fyy menos fxy a la 2. Esta es la fórmula que nosotros vamos a tener presente. Y en la teoría que ustedes tienen en esa hoja que les pasé, tienen unos pasitos y tienen como los criterios para poder clasificar. Entonces, rápidamente revisemos los pasos. Dice encontrar todas las derivadas de primer y segundo orden. B, igualar a cero las primeras derivadas y encontrar puntos críticos. Y C, utilizar el discriminante general de segundo orden para clasificar los puntos críticos. Okay. Está atendido, así que la voy a ver. Está bien. Qué pena. Continúo entonces con los criterios que tenemos, así como hablábamos del criterio de la primera y segunda derivada. Aquí tenemos el criterio del discriminante, donde nos dice que si el discriminante es mayor que 0, hay dos posibilidades. Que sea máximo si fxx y fyy es menor que 0. Y que sea mínimo si fxx y fyy es mayor que 0. Y tenemos una posibilidad que el discriminante sea menor que 0 si hay punto de silla. Sobre eso quiero hablarles algo, muchachos. Si ustedes observan los dibujitos, el dibujito que tienen en su guía de trabajo, se dan cuenta que donde dice que hay un máximo, todas las curvas son cóncavas hacia abajo. Donde dice que hay un mínimo, las dos curvitas son cóncavas hacia arriba. Pero donde dice que el discriminante es menor que 0, que hay un punto de silla, si ustedes observan el dibujito, donde dice exactamente punto de silla, ¿qué pasa? Que fíjense que hay una curva que es cóncava hacia arriba y otra que es cóncava hacia abajo. Ese punto de silla es porque el criterio del discriminante entonces no alcanza a identificar, se pierde. ¿En qué sentido? En el sentido de que no sabe realmente, cuando yo les estoy mostrando este dibujito, hablo de esto. O sea, fíjense que aquí una viene cóncava hacia arriba y otra viene cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el criterio? Pues como una es hacia arriba y la otra es hacia abajo, él no puede decirnos que eso es un máximo o que eso es un mínimo. Por eso se habla de que es un punto de silla. Si ustedes se dan cuenta en el dibujito que tienen ahí, estamos hablando, se le llama punto de silla porque se parece como a una silla
para montar caballo. Esa es como la interpretación que le han dado, por eso le colocaron como ese nombre. Entonces vamos a mirar, para poder entender más fácil esta teoría, vamos a mirar entonces un ejercicio. Entonces vamos a arrancar. Entonces me quedará, primer ejercicio, f de x, y es igual a x a la 2 más 2xy más 3y a la 2. Vamos a continuar entonces con los pasos. Entonces, ¿qué nos dice el primer paso? Que debemos hallar todas las derivadas de primer y segundo orden. Entonces empecemos. Fx. Esto nos queda 2x. Como voy a derivar esto, entonces nos quedará, aquí tengo x y y, recuerden que la y es constante, entonces esto me quedará 2y. Vamos a derivar nuevamente con respecto a x, entonces la derivada de x con respecto a x es 2. Vamos a derivar ahora la cruzada, entonces nos queda la derivada de x con respecto a y es 2. Ahora vamos a hacer fy, entonces fy será, estoy derivando con respecto a y, entonces la derivada de y es 1, pero se supone que eso es constante, o sea que nos queda 2x, y la derivada de 3y a la 2, 6y, fy es igual, la derivada de y con respecto a y nuevamente sería 6, y la cruzada y, que ustedes ya saben que nos debe dar igual, será entonces la derivada de y con respecto a x, 2. Tenemos entonces ya las derivadas, todas las derivadas de primer y segundo orden. El segundo paso nos dice que debemos igualar a 0 las primeras derivadas y encontrar los puntos críticos. Entonces vamos a igualar a 0. A mí me queda que fx es igual a 0. Pero fx es ¿quién? 2x más 2y igual a 0. Y me dicen que fy es igual a 0. ¿Pero quién es fy? 2x más 6y igual a 0. Entonces, con esta y esta, yo tengo que encontrar los puntos críticos. Pero si ustedes revisan, me quedó una ecuación con dos variables y una ecuación con dos variables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer yo? Debo unificar las ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones como tal. O sea que a mí me quedará 2x más 2y igual a 0. Esta es la ecuación 1. Y 2x más 6y igual a 0. Esta es la ecuación número 2. Resolvemos lo más fácil por el método de reducción. Entonces me quedará la ecuación 1 multiplicada por menos 1, estoy pensando en cancelar la x, más la ecuación número 2. Entonces esto me queda menos 2x menos 2y igual a 0. Y le sumo la 2, 2x más 6y igual a 0. Cancelo y nos queda 4y es igual a 0. Y es igual a 0 sobre 4. Y vale 0. Si yo reemplazo la y en alguna de las ecuaciones, ahorita volvemos a copiar la fórmula del discriminante, si yo reemplazo y en cualquiera, digamos que la reemplace en 1, entonces voy a obtener x, o sea que me queda 2x más 2 por 0 es igual a 0, donde 2x es igual a 0, x es igual a 0. O sea, muchachos, que tenemos como punto crítico 0,0. Aquí les estoy colocando un espacio porque si yo reemplazo 0, 0 y 0 acá, voy a obtener el valor de fxy, que es como si fuera, por ejemplo, z.
Entonces, si yo reemplazara x0 y y0 en esta función, voy a obtener la coordenada en z. Pero bueno, este es el punto crítico. Hasta aquí ya lo encontramos. Entonces ya saben que con el primer paso hallo todas las derivadas de primer y segundo orden. Segundo paso, igualo a 0 y encuentro los puntos críticos. Aquí les quiero aclarar algo. No siempre me toca resolver un sistema de ecuaciones porque no siempre me van a quedar x y y. Hay veces me queda la derivada en términos de una variable y no es sino despejar. Eso depende de lo que nos quede. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un punto crítico, pero no sabemos si es máximo o mínimo. Entonces, para eso sirve la fórmula del discriminante. O sea, el discriminante lo que nos va a permitir es clasificar. Yo no he querido borrar esta parte porque es que la fórmula del discriminante lleva xx y y para que la podamos entonces analizar. Entonces recuerden que el discriminante tiene por fórmula fxx por fyy menos fxy a la 2. Entonces analicemos el punto crítico. Fxx, ¿cuánto nos dio fxx? 2. ¿Cuánto nos dio fyy? 6. ¿Cuánto nos dio xy? 2. Entonces será 2 a la 2. Esto nos queda 12 menos 4 es igual a 8. O sea que el discriminante nos dio mayor que 0. Entonces recuerden que cuando el discriminante nos da mayor que 0 hay dos posibilidades, que sea máximo o que sea mínimo. ¿De qué depende? De cómo es fxx y fyy. Entonces me dicen que si fxx y fyy son mayores que 0, como es lo que nos pasa en este caso, tenemos un punto mínimo. Como fxx y fyy son mayores que 0, tenemos un punto mínimo. Esto es entonces la clasificación. Hasta aquí tendríamos el ejercicio. Entonces miren que es muy sencillo. Quizás lo largo es el proceso para hallar los puntos críticos, pero el resto, ese es el proceso general que vuelvo y lo repito. Hallo derivadas de primer y segundo orden, igualo a 0 las primeras derivadas, saco puntos críticos y luego clasifico. ¿Y cómo clasifico? Con el criterio del discriminante.